Estimados alumnos y alumnas, espero que estén todos ustedes muy bien de salud y de ánimo. Yo estoy bien, llevo varios meses en cuarentena. Lo mejor que me ha pasado es que se ve la cordillera muy hermosa después de la lluvia. Bueno, vamos a estudiar desarrollo embrionario del aparato reproductor en la cuarta cápsula, vías genitales. Mi nombre es Mariana Rojas. La diferenciación de las vías genitales, primero ocurre la diferenciación de las vías genitales masculinas y más tarde las vías genitales femeninas. Antes de avanzar más, debemos recordar algunas cosas vistas antes. En primer lugar, que el factor antimileriano producido por las células sustentaculares es la que gatilla la involución del conducto paramesonéfrico, que lo vemos de color rojo. En segundo lugar, tienen que recordar que el gen de la hormona antimileriana está localizada en el brazo corto del cromosoma 19 y que las mutaciones de este gen provocan persistencia de las tubas uterinas, del útero y del primer tercio de la vagina. Entonces, acá involucionó el conducto paramesonéfrico, pero el conducto mesonéfrico, que está de color verde, se ha seguido desarrollando. Incluso vemos la formación del epidídimo. Y este conducto verde, que antes era el conducto mesonéfrico, se va a transformar también en conducto deferente. Acá tenemos las vesículas seminales. Entonces, para que ocurra la diferenciación de las vías genitales del varón, o sea, epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador, junto a las vesículas seminales, es necesario que las células del Leydig elaboren testosterona. Entonces la pregunta, ¿qué regiones son sensibles a la testosterona? Son el epidídimo, el conducto deferente y la vesícula seminal. Y no son sensibles a la testosterona ni la próstata, ni la región del escroto, ni tampoco el pene. Vamos a ver ahora la diferenciación de las vías genitales femeninas. Si recuerdan la tabla anterior, nosotros habíamos dicho que entre la 9ª a la 12ª semana, los conductos propios de la mujer, o sea, los conductos paramesonéfricos, parcialmente fusionados, en ellos se reconoce una parte media fusionada y una parte caudal. Las partes distales de los dos conductos paramesonéfricos se fusionan aquí para formar el conducto útero vaginal. Y más tarde se forma la lámina vaginal. A las 14 semanas post-fecundación, que equivale a las 16 semanas de la amenorrea, se han diferenciado las regiones de las tubas uterinas, en región de la fimbria, ampular, istmo e intramural. Y en la 20ª semana, ya la vagina está completamente canalizada. En la 34ª semana, las glándulas endometriales tienen secreción y abundante, y el endocervix tiene una intensa actividad secretora. En cambio, como siempre, el exocervix y la vagina tiene un epitelio de revestimiento plano, pluriestratificado muy alto, pero ellos no tienen secreción, nunca tienen secreción estas dos estructuras. Vemos acá como los conductos mesonéfricos y los conductos
paramesonéfrico llegan al seno urogenital. Diferenciación de las vías genitales de la mujer. Las vías genitales de la mujer entonces se diferencian en tubas uterinas, útero y vagina. Los conductos paramesonéfricos, que eran estos rojos, fusionados, originan al cuerpo y al cuello del útero. El contacto entre el conducto útero-vaginal y el seno urogenital forman un tubérculo que induce la formación de bulbos sinovaginales, y estos se fusionan para formar la lámina vaginal. Entonces veamos con más detenimiento. Acá tenemos el conducto, aquí se está formando el útero, y acá la vagina. Y este es el seno urogenital. Tenemos que diferenciar si esta imagen corresponde a un niño o a una niña. Es muy sencillo, porque nosotros sabemos que estos conductos son los mesonéfricos y los paramesonéfricos, y que en el caso de la niña, los conductos mesonéfricos tienen que involucionar. Este es el conducto paramesonéfrico que está creciendo bien y se ve una especie de pseudoestratificación de los núcleos. En cambio, este era el conducto mesonéfrico que está involucionando y que pueden ver muchos núcleos, muchas células necróticas y núcleos apoptóticos. Por lo tanto, es una niña. Bueno, acá vemos cómo ha crecido y se ha diferenciado y se ha formado el útero, con su fondo uterino, con el cuerpo y el cuello, que es este. Y estas son las tubas uterinas con sus partes, que es la región ampular, la región de las fimbrias y por acá la región intramural. Este es el ovario, y en celeste el evóforo, y por acá el paraóforo, que son vestigios, son recuerdos del conducto mesonéfrico. En esta otra imagen vemos el cuello uterino de un feto humano a término, donde diferenciamos el endocervix, ¿ve? Y el exocervix, que tiene este epitelio pluriestratificado bastante notorio. Entonces, tanto el exocervix como la vagina tienen un epitelio plano pluriestratificado, mientras que el endocervix no. El endocervix tiene un epitelio más simple, pero es el que produce secreción. Bueno, pueden ocurrir malformaciones del útero y del cuello uterino. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un útero unicornio. Tiene, por falta de descenso de uno de los conductos paramesonéfricos, se va a formar una sola tuba uterina, un solo ligamento redondo y un solo cervix. La vagina será normal. Este defecto se relaciona con una mutación del gen WNT9B. Pero también tenemos un útero que se llama didelfo, por ausencia de la fusión de los conductos paramesonéfricos en la zona inferior. Y aquí vemos una duplicación del útero, una duplicación del cuello, de la vagina. Y esto se asocia con mutaciones del gen OXA13.
Y también tenemos estos defectos del útero. La cavidad central del útero se encuentra dividida en dos partes, acá y acá, por un septo que no desaparece durante el periodo embrionario. Y esa anomalía se presenta por mutaciones en los genes TCFL2 y el OXA13. Entonces presenta las variedades bicolis y unicolis. Pero también podríamos encontrar un útero septado, que es la persistencia del septo intermedio, y se produce por una desregulación de las interacciones epitelio-mesenquimáticas. Y el útero arcuato es la manifestación de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos, pero en una forma muy leve en comparación con el útero septado. Entonces hay patrones de expresión normales y alterados de los genes OXA. Por ejemplo, el OXA9 se expresa normalmente en la tuba uterina. El OXA10 se expresa en la unión entre la tuba uterina y el útero. El OXA11 en el útero tiene su mayor expresión, pero también se expresa en el cuello uterino. Y el OXA13 se expresa en el cervix y en la vagina, en la parte más alta. Puede ocurrir, como vimos en una clase anterior, alteraciones que pueden ser producidas por una exposición a disruptores endocrinos. Entonces, si esto ocurre, el gen OXA9 no se expresa en la tuba uterina. El OXA10 no se expresa en la unión tubo-útero. Pero ¿qué pasa? Que el OXA9, el 10 y el 11 sí se expresan en el útero. El OXA9 se expresa en el útero y no en la trompa, o sea, se expresa en otro lugar. El OXA10 en el útero y el OXA11 está muy disminuido en el útero. Y el otro gen, que es el OXA13, se sobreexpresa en la vagina junto con los otros genes 9, 10 y 11. Otra alteración que puede ocurrir a nivel de las vías genitales es el síndrome del conducto paramesonéfrico persistente. Creo que lo habíamos visto antes en otra cápsula. Fíjense, aquí están los testículos, los epidídimos y el conducto deferente. Pero a su vez se observan las tubas uterinas, el útero y vagina. A esto se le llama síndrome de conducto paramesonéfrico persistente, porque a pesar de haber testículos, el conducto paramesonéfrico no involucionó. Esto puede ocurrir en algunos hombres XY y se puede describir la formación de tuba uterina, útero y un tercio de la vagina, además de sus propias vías genitales masculinas. Y se han demostrado mutaciones de genes, tanto para la hormona antimileriana como para sus receptores, que pueden generar este defecto. Bueno, hasta acá llega la cuarta cápsula y te invitamos a la quinta cápsula.